Bienvenidos a esta práctica de yoga con el elemento fuego. Esa es nuestra cuarta práctica de yoga y hoy nos vamos a enfocar, después de todo lo que hemos hablado, hacia las torsiones. En el área del abdomen, torsión hacia un lado, torsión hacia el otro lado. Y hoy nos vamos a enfocar en las torsiones sentados y acostados. Bien, vamos a empezar. Estando hacia acostados, vas a poner Manipura Chakra justo enfrente del ombligo. Cierra tus ojos un momentito. Inhala y exhala profundo. Una más, inhalas. Exhala. Suelta el mudra con cuidado. Levanta la cara y flexiona las rodillas una y la otra. Vamos a hacer estos movimientos que también son vinyasa, haciendo la sincronía de la respiración con el movimiento. Lleva tus brazos arriba y atrás, inhala. Y en la exhalación, lleva tus manos hacia adelante hasta que las palmas de las manos toquen el tapete. Inhala, lleva los brazos arriba y atrás, alarga la columna, agrándate. Exhala. Y vamos a hacer una más. Inhalas hacia arriba. Y en la exhalación regresas. Estas pulsaciones siempre son así, muy repetitivas. Unas 4, 6, 8 repeticiones. Estira tu pierna izquierda al piso y vas a traer tu rodilla derecha hacia el pecho. Trata de pegar el muslo hacia la costilla derecha. Y aquí vamos a darle unos círculos al tobillo derecho. 2, 3, 4 círculos hacia el otro lado. 2, 3. Vas a dejar tu pie flexionado y vas a levantar la cabeza con la ayuda del abdomen. Seguimos trabajando en toda esta área de aquí hacia el chakra manipura, que es el chakra y el elemento fuego. Pega la nariz a la rodilla. Y una más. 3. Exhala. Apoya tu pie izquierdo en el piso, levanta la pierna al cielo y muy dinámico va a bajar y subir 2. Pon tus manos en el abdomen para que sientas justo el esfuerzo de esa área. 5, 6, 7, 8 y bajas esa pierna al piso. Vamos a hacer el otro lado. La rodilla izquierda, abajito de la rodilla, tomas con los dedos entrelazados y pegas el muslo izquierdo a las costillas del lado izquierdo. Estando ahí, dale unos giros a tu tobillo. 3, 4 y para el otro lado. 1, 2. Ahí a veces también esos movimientos articulares hacen que truenen los huesitos, ¿no? Se oye como maraca a veces, pero eso es interesante también, es liberación de energía. Sube la cabeza. Hagamos una más. 3 y pones tu pie derecho en el piso, subiendo la pierna izquierda al cielo. Hacemos 8 movimientos dinámicos. 2, 3, como si pudieras mover la sangre adentro de la pierna. 4, 5, 6, 7 y 8. Descanso. Otra vez, sube la pierna derecha al cielo. La pierna izquierda la estiras en el piso y hasta donde dé tu límite, hasta donde sea tu propia posibilidad, intenta agarrar el talón con las 2 manos. Pero puede ser también el tobillo, puede ser la pantorrilla o puede ser detrás de la rodilla. Puede ser incluso con la pierna un poquito flexionada. Pero si tienes la flexibilidad, trata de estirar la pierna hacia atrás de ti. Estoy en Manipura Chakra, estamos en el elemento fuego todavía. 3 respiraciones más. 1. Siente cómo se alarga toda la parte de atrás de la pierna, el isquiotibial. 2. Y relaja. Estira la pierna. Y cambiamos. Rodilla izquierda al pecho, estira al cielo. Sube la cabeza. A tus posibilidades, si puedes agarrar la corva, la pantorrilla, el tobillo o el talón, el abdomen hacia adentro. Cuiden la pierna de abajo.
Luego la pierna está tan lejos del cerebro, el dedo gordo está tan lejos del cerebro que uno no le pone atención a lo último, la última parte del cuerpo. Y regresas despacito y te traes las dos rodillas hacia el pecho. Vamos a abrir los brazos a los lados con las palmas hacia abajo. Y despacito vas a llevar tus piernas hacia tu lado derecho en una torsión. Pero antes de que lleguen, te regresas al centro y te vas del otro lado. Exhala. Con tu mano izquierda presiona las piernas hacia abajo y el ombligo siempre con la sensación de ir hacia adentro. Esta mano derecha ahora sí puede llevar la palma para arriba. Quedamos 3 respiraciones. Cambio. Vamos hacia el otro lado. Las rodillas tienen que ir a la altura del ombligo. Donde está el ombligo, ahí. Pones las rodillas y el otro hombro, el hombro izquierdo, lo extiendes hacia afuera. Y ahí respiramos 3 veces. 1. Recuerden que todo lo que tiene que ver con torsiones es Manipura Chakra. Y una más. 3. Y regresas al centro. Estira ambas piernas hacia el cielo. Y vamos a hacer, se le llama Urdhva Mukha Paschimottanasana. Es una pinza con el rostro hacia arriba. Esa es la traducción exacta. Trata de que tus piernas se acerquen a la cara sin que vaya el sacro hacia arriba. Más bien, la cabeza va para arriba y como una bisagra a partir de la cadera, empujas tus piernas hacia ti. Regresas despacio, apoya los pies en el tapete y nos vamos sobre los codos, en donde el hombro y el codo tengan la misma línea. Estira las piernas adelante. Siempre los pies con esfuerzo, puede ser punta, flex o lo que le llamamos padabanda, que es nada más subir los dedos hacia el cielo. Vamos a hacer Matsyasana, que es la postura del pez. Es un arco con la espalda alta. Llevas el pecho hacia afuera. Si tus brazos estorban, avanza un poquito más. Y con los ojos abiertos, voltea para atrás. Si tu cervical está sana y está todo bien, trata de apoyar la cabeza en el piso. Y en la sensación de que del esternón te jalan hacia el cielo. Y regresas despacito. Te acuestas, lleva la rodilla derecha al pecho, lleva la rodilla izquierda al pecho. Y ahora sí, de un impulso, te sientas. Bien. Estira las piernas. Vas a flexionar la rodilla derecha y la llevas del otro lado de tu pierna. Vas a llevar tu brazo derecho arriba y te vas a abrazar. Vas a voltear hacia atrás. Esta mano en forma de copa o de cuenco siempre ayuda a que la costilla esté un poco más arriba. Trabajamos el fuego, el elemento fuego, en las posturas por medio de las torsiones. 2 respiraciones más. 1. Y 2. Sal despacito de la postura y repetimos el otro lado. Lo que haces de un lado, lo haces del otro. Cruzas tu pierna del otro lado. Si está muy apretado y sientes que no puedes girar, aflójala un poquito llevándola más hacia adelante. Llevas tu brazo derecho hacia arriba y con la parte anterior del codo te abrazas y giras. Gira también la cabeza. Cada vez que exhalo, empujo el ombligo hacia adentro. Todas las torsiones tienen una doble acción, que es desbloquear la columna vertebral y por otro lado masajear los órganos. 2. Una más. Y 3. Lleva los 2 brazos hacia el cielo. Y como siempre, relajamos en la postura del muerto y el cadáver. Cuando son clases más largas, esta postura dura mucho más. Y siempre es como la cereza del pastel, es la recompensa de todo el esfuerzo. 2 respiraciones más. 1. Y una más. 2. Flexiona tu rodilla derecha, también la izquierda.
Por tu lado derecho, con ayuda, con los apoyos de las manos, te sientas. Una postura cómoda. Llevas tus manos juntas en medio del corazón. Te concentras un momentito en el elemento fuego, cierras tu práctica, lanzas un pensamiento positivo para empezar tu día o para terminar. Namaste. Hasta la próxima.